Y también en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, los ataques son constantes, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado se sumó de nuevo porque mientras estuvo como miembro del gobierno de Enrique Peña Nieto, como dirigiendo a la Conducef, pues Mario de Constanzo dio de baja su Twitter. Pero ya después, cuando ganó López Obrador en la presidencia, el señor se quería... Para empezar, hay que mencionar que Mario de Constanzo fue López Obradorista. De hecho, cuando el gobierno legítimo de López Obrador, que se instaló después de las elecciones del 2006, del fraude electoral de que fue objeto, pues ya sabemos que él se autonombró como presidente legítimo y pues hubo un gabinete alterno, ¿verdad? El nombrado por López Obrador como secretario de Hacienda en ese gabinete, pues era nada más y nada menos que Mario de Constanzo, que también formó parte del legislativo, fue diputado federal por el Partido del Trabajo y compañero en ese momento de Gerardo Fernández Noroña, que actualmente también es diputado federal por el Partido del Trabajo. Pero después Mario de Constanzo cambió de bando y aceptó la invitación del gobierno de Enrique Peña Nieto para dirigir a la Conducef. Ahí lo estamos viendo sentado en su oficina con el retrato del presidente Peña Nieto ya cuando se acercaba el término de su gestión, puesto que se terminaba también el sexenio de Peña Nieto. Intentó hacerle ojitos al presidente López Obrador, al entonces ganador, para que lo dejara continuar dirigiendo a la Conducef. Por supuesto que no se le permitió y entonces volvió al Twitter y los ataques a través de su cuenta son constantes al gobierno. Cuando formaba parte él de los que apoyaban a López Obrador y cuando pertenecía al Partido del Trabajo, usaba mucho su cuenta de Twitter pues para atacar a los gobiernos priistas o panistas. O sea, tiene experiencia en eso de atacar, pero ahora está del lado contrario, porque lo que él criticó en su momento, ahora sí quiere que el gobierno se endeude. Vaya, quiere que regrese al gobierno José Antonio Meade, que supuestamente con esta situación que está pasando en la economía lo necesitan con urgencia. Vamos a ver en próximos videos cómo son sus ataques constantes hacia el gobierno actual de López Obrador. Y aquí tenemos, pues, volviendo a las cuestiones de economía, cómo en las redes sociales son constantes estos ataques desinformando. Ya se anunciaron los créditos a la pequeña empresa y es como si no hubiera anunciado nada. Aquí una supuesta Bere Aguilar, que precisamente Mario de Constanzo retuiteó este tweet de esta persona, coloca el siguiente comparativo: España permitirá moratoria en pagos a hipotecas. Ya haremos videos de España, que también están en un desastre en las redes sociales y con un ataque constante por parte de la derecha y ultraderecha en contra del gobierno socialista que hay en la actualidad. Luego dice: Italia reduce carga fiscal de pymes y hogares. Francia suspende las obligaciones fiscales. Argentina exenta pago de obligaciones patronales. Colombia devolverá el IVA. Y luego ya acá, en vez de poner México, en todo caso, nomás pone la bandera, pero ya ahí ya no pone el nombre del país, sino pone López, y no López Obrador. Como algunos piensan que quitándole el segundo apellido a López Obrador, como es más conocido, reduces a la persona. Esa es la mentalidad que ellos tienen, ¿verdad? El que digan solamente un apellido no lo hace menos, pero bueno, según ellos sí. Es una manera en que ellos han intentado minimizar a la persona, pero no dejan de hablar de ella constantemente. Aunque sean para atacarlo, pero necesitan constantemente de él. Entonces, bien, López dijo que no habrá estímulos fiscales. No habrá estímulos fiscales porque se necesitan recursos, pero sí hay apoyos a las pequeñas empresas. Yo creo que esta mujer, Bere Aguilar, debería
de informarse más y no desinformar. Tampoco se mencionó mucho de los apoyos, que también ahí intervino bastante la Secretaría de Hacienda, que Banorte y otros bancos, pero Banorte fue el primero en anunciarlo, de la posibilidad de posponer los pagos que se tengan por deudas con los bancos, por tarjetas de crédito, incluso créditos hipotecarios, de auto, etcétera. Y Banorte fue el primero en anunciarlo en las redes sociales. Banorte se pone en tu lugar, apoyo en crédito. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por 4 meses. Y ahí venía la liga para que solicitaran su apoyo. A esta iniciativa se sumaron los demás bancos posteriormente. Y esto no lo mencionan los medios de comunicación tradicionales, aquellos que estaban acostumbrados a alabar al gobierno, a recibir del dinero ingentes cantidades para continuar desinformando, y ahora se dedican a atacar al gobierno, a ver nada más qué pueden sacar de cada nota negativo, pero no mencionan de esto, de la diferencia de que los bancos anteriormente mal administrados, porque Salinas de Gortari se los entregó a empresarios que lo único que hicieron fue enriquecerse, destrozar a esos bancos, quebrarlos y posteriormente ir con papá gobierno para que esos bancos fueran rescatados. Tampoco se mencionó mucho respecto del Infonavit, que anunció también medidas para enfrentar esta crisis. Esta medida fue anunciada en sus cuentas oficiales por Tatiana Cloutier y nos menciona que el Infonavit cubrirá hasta 3 mensualidades del crédito de los derechohabientes que pierdan su relación laboral y aplicará hasta 6 meses de prórroga sin cargos moratorios. Entonces yo no sé por qué dicen que el gobierno no está haciendo nada. Lo mismo con respecto a la gasolina. Sí se alega constantemente que la reducción en el costo de la gasolina fue por consecuencia de que el petróleo, el costo internacional del petróleo bajó, como consecuencia de que los países árabes y Rusia no se pusieron de acuerdo y hubo un aumento en la producción, hubo una reducción en el consumo y entonces tuvieron que bajar los costos. Eso nos benefició, sí es cierto, pero en otras ocasiones también han habido subidas y bajadas en el precio internacional del petróleo y nunca nos hemos visto beneficiados. Al contrario, siempre hemos visto que la tendencia es a la alza en la gasolina. Miren nada más, y en la frontera, ¿por qué no se reconoce que jamás los gobiernos priistas y panistas aceptaron o acordaron que se homologara el precio del combustible en las fronteras del país para que se volviera competitiva con respecto a los precios en Estados Unidos? Esto no se hizo hasta que llegó el gobierno de López Obrador. Miren, por ejemplo, este tweet. Miren qué bonito se ve este letrero con el litro de Magna a 8.22 en Ciudad Juárez. Llené mi tanque con 220 pesos. Otro que constantemente está atacando a López Obrador, pues es Claudio X González. Afectados sus intereses, intentó que no se suspendiera el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que por medios judiciales y con más de 100 amparos intentaba que se reactivaran los trabajos en el aeropuerto internacional de México. Ya sabemos que es el presidente de la institución Mexicanos contra la Corrupción, que el presidente López Obrador dice que es Mexicanos por la Corrupción, sería su nombre adecuado. Bueno, pues Claudio X González aquí con este tuit menciona lo siguiente: indispensable que AMLO entienda que no tiene el monopolio de la indignación sobre la pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción, y que en vez de polarizar, invite a quienes aman y trabajan por México a construir su mejor futuro. Los tiempos difíciles que se avecinan lo demandan. Constantemente están diciendo que el presidente López Obrador lo que hace es polarizar. Polarizados siempre hemos estado.
en México y en el mundo, porque podemos ver en otros países y están igual. España no se salva, Argentina no se salva, y así pudiéramos seguir con otros países, o yo creo que con todos los países del mundo. Entonces ya basta de decir que el culpable o responsable de la polarización en México sea el presidente. Y ellos también, porque también ellos se encargan de atizar esa polarización, distribuyendo noticias falsas, circulando, o ataques al gobierno. Entonces que no vengan a decir pues que es López Obrador el que polariza. Y aquí le contestó el periodista Álvaro Delgado Gómez: ordene usted, Claudio X González, una lluvia de amparos. ¿Esto por qué? Pues por lo que mencionábamos, ¿verdad? Fue uno de los principales promotores de amparos, de una lluvia de amparos, como dice Álvaro Delgado, para evitar que se cancelara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, pero sí piden que se cancelen los proyectos del gobierno actual. Ahí está parte de esos ataques de los medios de comunicación y redes sociales.